¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos una vez más. Y el día de hoy no es un entrenamiento tradicional, no es un entrenamiento relacionado bien de raíces. El día de hoy vamos a hablar directamente de la gestión de proyectos multifamiliares. Hemos descubierto un gran líder, él es peruano, tiene una gran trayectoria en la industria inmobiliaria. Si ustedes alguna vez escucharon a Juan Maguiño, en algún momento Javier tuvo la oportunidad de también liderar algunos proyectos inmobiliarios juntos. Y esta vez lo tenemos aquí con nosotros, así que son bendecidos todos los que vean este entrenamiento. Yo quiero invitarte a ti que estás viendo este video por primera vez, por favor, compártelo con tu amigo, con tu socio, con el inversionista, a cual le puede interesar la industria inmobiliaria. Sin más preámbulos, quiero hablar un poco de Javier Navarro. Tiene una trayectoria impresionante, más de 40,000 metros cuadrados en desarrollo vertical, ¿correcto? Por otro lado, ha gerenciado diferentes proyectos multifamiliares y lo más importante, si ustedes han visto o han escuchado del edificio Tecton, es así, ¿verdad? Tecton. Sí. Entonces, él ha sido accionista de este maravilloso proyecto y el día de hoy nos va a contar parte de las experiencias de cómo gestionar, cómo desarrollar, cómo apalancarnos de las entidades bancarias, lo más importante, cómo comercializar. Así que, un honor para mí, Javier, bienvenido a esta maravillosa comunidad. Genial, muchísimas gracias. La verdad que el honor es mío. Como te comentaba hace un rato, soy fan de tu contenido y quiero felicitarte porque no solamente estás en la cancha y dando contenido técnico, sino que además estás aportando algo que es súper importante, que son los valores, los principios y la base moral. Porque definitivamente tú puedes hacer incontables negocios, pero tienes que finalmente aterrizar en las personas. Entonces, si no hay una base moral, si no hay unos valores y si no hay unos principios que son coherentes, los negocios no van a salir bien. Y eso no solamente lo aportas tú, la parte técnica, como te digo, sino también aportas esta parte de moral que es tan importante, ¿no? Esta parte de principios y valores. Gracias, muchas gracias por tus sabias palabras, Javier. De verdad que admiro mucho también tu trabajo y lo más importante, fíjese que a Javier lo descubrí por TikTok. Tiene un contenido espectacular, así que al finalizar esta transmisión vayan a buscarlo, por favor, con las iniciales que está ahí, JNV, ¿correcto? Así está en TikTok, sí. Nos habla de todos los proyectos inmobiliarios. Bueno, pero el día de hoy vamos a deshilar cada punto de la gestión inmobiliaria. Háblanos un poco de ti. ¿Quién fue Javier? ¿Cómo era Javier Navarro a sus 8 años de edad? Te puedo contar, Heiner, que cuando salí de la universidad, yo fui la última promoción de la universidad que usaba regla T y escalímetro y lapiceros, y después de mí venían todos los arquitectos nuevos que estaban usando ya la tecnología. Entonces, yo ni siquiera tenía computadora en ese momento, y me di cuenta que no podía competir en un estudio de arquitectos contra las nuevas generaciones que venían pegaditas a mí pisándome los talones y que ya manejaban las computadoras. Entonces, como asistente en un equipo, en un estudio de arquitectura, no iba a poder surgir y no tenía futuro ahí. Entonces, me di cuenta que la construcción era un nicho de mercado donde podías mover y facturar mucho más plata de lo que podía facturar un arquitecto en sí. El arquitecto en sí, en verdad, su facturación es muy poca a comparación de los montos de obra que puedes mover. Y de ahí, con el tiempo, primero empecé haciendo pequeñas cositas como una lavandería, un bañito, una remodelación de una cocina, de ahí pasé a un penthouse, ¿no? A los aires de un departamento, hasta que en un momento hice una remodelación de una casa, hice una pequeña casa en La Molina, un bungalow, y me di cuenta que en verdad había un peldaño más arriba que era el de ser arquitecto y constructor y que era ser inmobiliario, porque el inmobiliario ya agarraba el conjunto de la operación, ¿no? Comprabas el terreno, hacías la obra, diseñabas, entonces estabas realmente en la cabeza de las operaciones.
Entonces así fue que empecé en el 2004, ya van a ser 2 décadas, ¿no? Empecé en el 2004 aprendiendo. En el 2004 no había internet, no había Google, no había YouTube, no había TikTok, no había mentores, no había cursos. Entonces realmente estaba bien vacío, todavía no había no había, recién Imagina estaba entrando con un proyecto que rompió el mercado, entonces no había de dónde aprender. Entonces, y eran muy pocos los constructores que hacían desarrollo inmobiliario, ¿no? Y muchos no querían compartir contigo la experiencia. Entonces realmente fue complicado, y igual tenía en esa época 29, 30 años. Y sin embargo, nos cayó la oportunidad, ¿no? de asociarnos con un terreno. Hicimos nuestro primer proyecto en esa época, fueron 10 pisos y un semisótano, o sea, digamos que 11 pisos. A pasar de hacer una casita a hacer 11 pisos, digamos, fue un cambio importantísimo. Y la facturación en ese momento, al cambio, hoy día serían, digamos, $3 millones lo que vendimos, 3 millones y medio, calculo, y pasé de ser contratista de obras de $50,000, $100,000 a pasar a gerenciar y promover una obra más o menos de 3 millones. O sea, fue un buen cambio, un reto súper grande. Y te puedo decir que metí la pata en todos los huecos que hubo. O sea, no dejé de meter la pata y no dejé de equivocarme en todos los aspectos. Y te lo puedo enumerar, te puedo enumerar unos cuantos para la gente que nos escucha, porque realmente como primerizo hay tantos espacios donde te puedes equivocar. Y por eso es que nuevamente admiro el trabajo que tú estás haciendo, el trabajo que hace gente como Juan Maíño también, de ayudar y educar para que no hayan tantos errores como los que yo cometí en su momento. Bueno, Javier, esto... Y ahí, bueno, sí. Perfecto. Tú sabes que las experiencias es lo más valioso. Y tener a mentores como tú que nos ayudan en ese proceso para no equivocarnos mucho es sumamente espectacular. Coméntame cuáles fueron los retos más grandes que tuviste en tus primeros desarrollos inmobiliarios. La verdad es que, por un lado, estaba el tema del financiamiento. ¿Cómo era que íbamos a financiar la operación? Entonces, ¿de dónde íbamos a sacar financiamiento? Y yo todo el rato digo que hay 3 niveles de financiamiento. El primer financiamiento es la chanchita que haces de tu bolsillo y del bolsillo de tus socios o tus compañeros de trabajo. Esa es la primera. Y quizás esa es la más importante, porque esa es la que te va a permitir tener un brochure, ¿no? Y unos números y una imagen con la cual vas y das el segundo paso en la inversión inmobiliaria, que es conseguir fondos que ya superan lo que puedes sacar tú de tu bolsillo, superan la chanchita entre tú y tus amigos y el trabajo que tú puedes hacer, y pasan a un siguiente nivel, que es convocar inversionistas que te permiten avanzar en el proyecto. Y después de que has logrado conseguir estos inversionistas, que lo consigues básicamente con el brochure, ya viene la tercera etapa de financiamiento, que es la etapa del banco. Entonces, mucha gente que está con un proyecto que de repente tienen un terreno, tienen una idea, y ven como que el banco, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para conseguir la plata del banco? ¿Cuál es el financiamiento? Pero no han dado el paso 2 y el paso 1. Entonces ven el banco tan lejos, ven el financiamiento tan lejos, que no hacen la primera etapa, que es dar los primeros pasos tuyos, con tu plata, con tu chanchita, con tus amigos, y que va a ser lo que te va a permitir ir jalando el hilo de lo que después se va a convertir en convocar inversionistas, y en un tercer nivel va a ser entrar al banco. Mucha gente se queda paralizado porque no tienen la inversión, no saben o no creen que ese primer paso, esos primeros soles que meten, son tan importantes como los finales y el fondeo principal. Bueno, de ahí la inexperiencia, por ejemplo, de hacer un diseño que no está bien pensado, que no le da al mercado. Digamos, yo he tenido la suerte de vender todo prácticamente inmediatamente. No he tenido retraso de ventas, pero como arquitecto yo entiendo mi proyecto y yo sé lo que estoy diseñando. Por más que no diseño yo específicamente, sino que tengo
equipos de arquitectos que me ayudan, pero tengo esa visión de arquitectura. En cambio, de repente, un empresario que solamente es empresario, que puede ser un abogado, puede ser un administrador, puede ser alguien, no sé, un futbolista, no tienen de repente esa visión y no saben exactamente qué cosa es el producto que están diseñando. Lo bueno es que en estas 2 décadas, todo el tema de 3D, de imágenes, de planos, todo eso ha mejorado tanto. Entonces ahora tú puedes entrar a un proyecto y realmente pasearte en 3D como si fuera la vida real y ver prácticamente todos los detalles. Incluso puedes programar las eléctricas, las sanitarias, el sistema contra incendios, las estructuras, y puedes verlo todo en un modelado, que son herramientas que antes no tenías y que es importante invertir porque te hacen ver realmente cómo es tu proyecto y te hacen evitar errores que definitivamente vicios ocultos, ¿no? Vacíos de tu diseño que realmente vas a enfrentarte. Otros temas que, por ejemplo, me han pasado es no tener un presupuesto certero de lo que va a ser la construcción y otros gastos pequeños que de repente te van sumando y te pueden ir sacando de contexto de lo que tú tenías. Pero básicamente, si tienes un buen diseño y has logrado presupuestarlo con 2 o 3 distintos postores a los cuales les estás dando la misma información, no es que tú le das el plano y les dices cotízame, sino tú tienes que haber hecho tus medidas, digamos, voy a tener 100 de esto, 200 del otro, 150 del otro, y tú sabes y les das a todos la información homogénea, igual a todos, para que ellos te regresen cotizaciones que tú puedas comparar, porque si no te va a ser muy difícil comparar. Entonces, tener un buen presupuesto de obra también es muy importante. Y de ahí, en último lugar, para no decirlas todas, digamos, porque en verdad son muchas cosas que te puedes equivocar, yo digo que los contratos que firmas con tus clientes son claves. También con los otros commodities, que puede ser la construcción, el marketing, ¿no? Pero con tus clientes, el contrato que firmas con tus clientes tiene que ser un contrato que prevea la fecha de entrega, que prevea plazos de gracia en caso te demores un poco, que tengas una contemplación de penalidades, que fijes tu penalidad, porque no vaya a ser que te cobren penalidades excesivas, ¿no? O que te metas en algún juicio porque no has pactado bien qué pasa si es que te demoras y tu penalidad, y eso te puede perjudicar las utilidades en una forma que no tenías pensado. Diría que por último punto, mientras mejores materiales tengas y mejores contratistas tengas, tu postventa y tu garantía va a estar mejor cubierta. En cambio, si has ahorrado en contratistas, si has ahorrado en materiales, si has ahorrado en la materia prima y en la forma en la que la ponen, eso te va a perseguir en el futuro y te va a quitar utilidades que de repente tú contabas que ibas a tener una utilidad y eso te está persiguiendo. Entonces, no escatimar, digamos, no irse por el precio más barato, sino irse por una buena calidad, buenos contratistas que te den garantía, también es un tema vital en el éxito del negocio inmobiliario. Buenísimo. Has tocado puntos claves, puntos súper importantes y bueno, apenas estamos empezando y esto ha sido una información súper valiosa, consejos maestros desde la experiencia, desde la cancha que nos ha comentado Javier Navarro. Por otro lado, de hecho hay un montón que conversar, pero vamos a hacerlo sumamente productivo este entrenamiento, así que compartan la transmisión por favor con todos los amigos, compartan su perfil para que en cuanto ustedes estén desarrollando su primer multifamiliar o cuando ustedes están en la gestión y tengan algún problema, alguno de estos consejos les puede servir, ¿correcto? Saludos, Javier, dice gran maestro, dice Juan Maguiño, te envía saludos por acá en vivo. Javier, saludos, profe. El día de hoy terminamos un entrenamiento súper importante también con Juan Maguiño sobre multifamiliares. Y bueno, pues, Keila, ¿cómo está? Buenas noches, saludos. Hablamos de los temas de las oportunidades, Javier. ¿Alguna vez desarrollaste algún proyecto inmobiliario asociándote con el propietario? Bueno, realmente el negocio inmobiliario, Heiner, lo haces con la compra del terreno. Si tú haces una mala compra del terreno, vas a estar arrastrando esa mala compra todo lo largo del proyecto y vas a tratar de compensar con tus utilidades y con tus ventas algo que estás arrastrando desde el principio. Entonces,
no solamente ubicar un terreno que sea coherente y todo, sino el valor de la compra, el monto de la compra, incluso la oportunidad de la compra, cómo es la forma de pago, es, yo diría que el punto principal y el core del negocio inmobiliario. Tú puedes agregarle valor al terreno, pero si has hecho una mala compra, esa mala compra o ese precio demasiado oneroso lo vas a arrastrar en toda la operación. Entonces, hay dos formas, yo creo, que atacar esta compra de terreno, ¿no? Puedes tener un capital en efectivo y ser muy agresivo en la compra y negociar con mucha agresividad tu compra ¿no? Porque es una plata en efectivo, un valor actual neto que está dando y no vas a querer pagar el precio real, sino, digamos, cash is king, ¿no? El dinero es el que manda, ¿no? El efectivo es el que manda. Entonces vas a tratar de hacer una compra que realmente te beneficie desde el principio y que si fuera el caso tú podrías vender el terreno sin haber hecho nada y ya estarías saliendo bien de la operación, ¿no? Esa es una opción. Y la otra opción es asociarte con un dueño de un terreno, digamos, parcialmente, no necesariamente tiene que ser un 100%, pero es asociarte parcialmente. Y ese sector, digamos, que te has asociado por un 50% del terreno, ese 50% del terreno el cual tiene sociedad es lo que le va a dar al propietario una plusvalía. Entonces tú no te descapitalizas al 100% con la compra del terreno, sino has puesto una parte en plata, digamos, en efectivo, y la otra parte de preferencia la estás pagando con bienes inmuebles. Eso le va a convenir tanto al propietario, porque realmente sí le conviene al propietario, y te explico ahorita por qué, como te va a convenir a ti también, porque vas a tener este efectivo para irlo usando a lo largo del proyecto. Y te digo, no necesariamente a todos los propietarios les conviene, pero si tú eres un propietario que estás recibiendo la plata de tu terreno y de ahí te estás yendo al mercado a comprar otro departamento, lo que te va a pasar es que vas a recibir tu plata, vas a tener que pagar impuestos por la plata. Y de ahí te vas a ir al mercado, no, ya te quitaron 5%, 6%, no sé cuánto te estarán quitando dependiendo de tu condición. Yo creo que por lo menos 5%. Y de ahí vas a ir al exterior y vas a comprar un departamento que si es un departamento de segundo uso, vas a pagar una alcabala, ¿no? Un 3%, o sea, has perdido 8% de tu capital, o le estás comprando a una empresa inmobiliaria que va a pagar IGB, el IGB es 9%. Entonces, en cambio, si tú te quedas con parte de tu patrimonio, ese 5% más 3, 8 o más 9, 14, se está quedando en tu bolsillo. Entonces, sí es una operación que le conviene al propietario. Y esas son las operaciones que realmente a mí también me convienen y que son las que yo busco. Buenísimo. ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento más rápido y las más efectivas para desarrollar un proyecto multifamiliar? O sea, la plata más limpia es la plata que viene de las ventas, ¿cierto? Es la plata más limpia. Sí, si tú pudieras vender tu proyecto y no usar el banco, ese sería el mejor capital, el más limpio, el más sano capital, es el que viene de tus ventas. Pero no necesariamente o muy poco pasa que logras tener una secuencia de ventas suficiente como para que te cubran los gastos del proyecto. Entonces, como te decía al principio, la primera plata es tuya, la primera inversión es tuya. ¿Qué quieres sacar con esa primera plata? Tus planos, tu brochure, ¿cierto? Y tus contratos. Entonces, si tú tienes tus planos aprobados en un anteproyecto aprobado, tienes tu brochure, que es tu presentación, digamos, tu brochure va a venir con la página web, ¿no? Con las imágenes y todo lo que tenga que ver con la parte de marketing, y logras tener, digamos, estos primeros encajes. Con este brochure puedes ir donde inversionistas y levantar los fondos necesarios para llegar a la segunda etapa. Y te sorprendería de la gente que está dispuesta a caminar contigo una vez que tú tienes algo que mostrar. Si solamente tienes palabras y quieres levantar 50.000, 100.000, 200.000 dólares, solamente de palabras va a ser muy difícil. En cambio, si tienes un proyecto coherente, ¿no? Con un buen diseño, con un buen sitio y que tiene números coherentes, te sorprendería la cantidad de gente que estaría dispuesta a meterse contigo. Si no, en todo caso, puedes
buscar un socio estratégico al cual tú le estás llegando con una propuesta, vas a tener obviamente que ceder una parte de las acciones, digamos, del proyecto, pero te va a acompañar sobre todo en el primeros dos proyectos, te va a acompañar a que logres llegar. Y bueno, finalmente, como te digo, el último sector, el último paso del financiamiento normalmente es el banco. Puede ser que encuentres otro tipo de fondos, ¿no? Como financieras que te pueden dar capital, o en mi caso, la última operación que hicimos en Tectón fue entrar al mercado alternativo de la bolsa de valores, que la verdad que es bien difícil entrar y tienes que tener una empresa de cierto nivel. Entonces, digamos que lo normal para nosotros mortales es entrar al banco como tercer nivel de financiamiento. Buenísimo. Eso es lo más importante de que una empresa inmobiliaria crezca a una gran escala, y el trabajo que ustedes han hecho es algo extraordinario, ¿no? Llevar a ser cotizado en la bolsa de valores. Bueno, pues el otro punto, el más importante, es básicamente escoger la mejor oportunidad, la mejor negociación. ¿Cuál es la forma de prospección? ¿Cuál es la mejor forma de encontrar las oportunidades correctas? ¿O cómo Javier encuentra el ideal para la construcción? La verdad, Giner, que mucha gente pregunta cuál es el mejor mercado, cuál es la mejor zona, cuál es el mejor barrio, el mejor distrito, pero en verdad depende de la oportunidad que encuentres. No es que haya hay sectores obviamente que son menos que otros, hay sectores que son más, pero en verdad tú tienes que ir específicamente a analizar el terreno y tienes que compararlo con tu capacidad. O sea, de repente te ponen una súper oportunidad, pero tu billetera y tus inversionistas no están a la altura de este proyecto y tienes que acomodarte. Entonces, primero, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú parado? Analízate tú, cuáles son tus capacidades, porque todo va a partir de tu posición. Y de ahí tienes que encontrar la oportunidad. No puede ser la oportunidad de un terreno mediano, puede ser un terreno un poco lejos, puede ser, pero va a depender de tu oportunidad. Entonces, digamos que lo más chico, por ponerte un ejemplo, lo más chico que podría ser sería un terreno que tenga 300 y pico de metros cuadrados. Digamos que no es un terreno que esté en esquina, porque en esquina podría ser más pequeño, pero que tenga 300 y pico de metros cuadrados, que tenga por lo menos 6 pisos con azotea, podría ser un mínimo, y que tenga una dotación de estacionamiento por lo menos de 3 viviendas cada 2 estacionamientos. Más o menos ahí sería el nicho más chico que yo diría, ¿no? Obviamente si tienes más capital y puedes hacer más fondos, puedes ir ampliando tu operación, ¿no? Pero básicamente eso, ir a tu oportunidad y ver en qué escala estás tú, ¿no? ¿Cuál es tu posibilidad de negocio? Si estás empezando, lo lógico es que no te arriesgues algo tan grande, ¿no? Y, como te digo, captar la oportunidad de negocio, especialmente si viene el propietario y se quiere asociar contigo, significa que ahí tu riesgo está compartido con el dueño del terreno. Eso también diría que es una oportunidad interesante para empezar. Hablemos de la estructura, Javier, ahora con respecto al desarrollo, a la gestión. ¿Cuáles son los profesionales que se necesitan para un proyecto multifamiliar y cuáles son las funciones que desarrollan? Bueno, esa es una pregunta bien compleja, en verdad, porque cada empresa va a tener su propia estructura y va a tener su propia forma de ver las cosas. Y también va a depender mucho si es que quieres hacer una única empresa que crezca a lo largo de los años y que todo sea a través de un nombre y formar empresa, que lo hice durante 11 años, digamos que esa fue hasta más, diría que hasta 13 años fue mi consigna. Y ahora lo que estoy haciendo es armar sociedades por proyecto, ¿no? Entonces ya no tengo esa intención de hacer una empresa que perdure en el tiempo, sino mi intención ahorita es viajar ligero, con poca gente profesional y asociarme según proyecto para tener éxito. Dicho esto, tiene que haber un gerente que sepa lo que está haciendo, alguien como
como tú, como yo, como Juan Maíño, que lo nombraste hace un rato, alguien que te pueda guiar, un mentor que te pueda guiar, porque si tú vas solo, es muy posible que fracases porque te digo, hay muchos huecos en el camino donde te puedes caer y meter la pata y quebrártela, ¿no? Diría también que tener un buen abogado es importante para que te vea bien tus contratos con la constructora, tus contratos con los clientes, tus contratos societarios, un arquitecto de confianza. Ojo, el arquitecto no te reemplaza a ti como la visión. Tú tienes que tener una visión del mercado, tú tienes que saber a qué mercado estás apuntando y tú le vas a decir al arquitecto, arquitecto, diséñame algo parecido a esto, quiero este tipo de producto, de repente quiero un piso comercial y el resto de vivienda, o de repente quiero todo de viviendas lo más chiquita posible, o hazme acá esto y el otro. Tú le vas a decir con tu visión a qué mercado estás apuntando y el arquitecto, que tiene que ser un buen arquitecto, te va a dar lo que tú le estás pidiendo, pero el arquitecto no te va a decir acá entra mejor esto y el otro. Tú tienes que darle esa primera base, porque tú se supone que has estudiado el mercado, has estudiado tus nichos, has estudiado la competencia y tienes esa intención. En cuarto lugar, diría que el marketing es clave. Cuando yo empecé a hacer inmobiliario, prácticamente se vendía todo lo que produjera el mercado se absorbía. Ahora ya no. Ahora sí, si un diseño, un edificio tiene algunos departamentos que no son buenos, por ejemplo, tiene un penthouse que la escalera pasa por la sala y no camina, eso se te va a quedar. Entonces, bueno, fuera de eso, tener un buen área de marketing que sepa encontrar cuál es el valor agregado de tu proyecto. Puede ser que tu proyecto esté cerca parque, eso podría ser un valor agregado. Puede ser que tu proyecto tenga unos departamentos muy bien diseñados, ¿no? muy funcionales, eso podría ser un valor agregado. Puede ser que tu proyecto esté cerca a rutas, ¿no? a vías conectoras, ese podría ser un valor agregado. Puede ser que tu proyecto tenga áreas comunes, eso sería un valor agregado. Entonces tienes que encontrar cuál específicamente es el valor agregado de tu producto y eso lo tiene que ver tu área de marketing y potenciarlo, digamos, por ahí agarrar tu propaganda. En quinto lugar, diría que la constructora es clave también, ¿no? Tener una buena constructora que te ayude, ¿no? Puede ser, en muchos de mis edificios los he construido yo personalmente y he tenido a mucha gente en planilla, teniendo a ingenieros que yo mismo los manejaba y la verdad que no quisiera volver a hacerlo. Prefiero tener a un constructor o a un gerente de obra que sea específico y técnico y que ese sea su core business y aliarlo, ¿no? Traerlo. O la otra sería encontrar una buena constructora, no la más barata, sino una buena constructora que esté en el nicho de mercado que tú estás viendo, que construye edificios parecidos a los tuyos y que no esté saturada de edificios, pues si está saturada de edificios tampoco no te va a atender como tú tendrías. Entonces diría que esos son las áreas, digamos, que tienes que atender. Finalmente podrías tener un buen contador también y un buen abogado. Me parece que ya hablé del abogado. Entonces diría que esos son las áreas que tienes que preocuparte en mayor medida. Otro de los aspectos súper importantes, bueno, de hecho el equipo es lo más poderoso porque recuerda que hay que dividir esfuerzos si queremos llegar más lejos o construir algo grande, ¿no? Uno no puede hacerlo solo, pero el consejo del millón siempre es arma tu equipo de trabajo. Y bueno, pues Javier nos ha brindado el paso a paso, algunas estrategias o los profesionales correctos que se necesitan para construir un multifamiliar. Por otro lado, hablemos de hipotecas y hablemos de crédito promotor, que son dos fuentes súper importantes para poder capitalizar o atraer el dinero para empezar con la construcción. ¿Cuál es lo más importante? De hecho, sabemos muy bien que hipotecar el mismo bien inmueble genera desconfianza o repercute en la venta de los departamentos, ¿correcto?
Entonces, y si nos apalancamos del crédito promotor, explícanos parte del proceso, Javier. Sí, para llegar a obtener un crédito promotor, básicamente tienes que tener un buen proyecto, un proyecto que haga sentido y cuyo perfil económico haga sentido. Los bancos ya tienen estándares de cómo tienen que ser y más o menos según la zona en la que estás. En mi caso, yo estoy en Lima Top y Lima Moderna, entonces a mí me piden algunos porcentajes, digamos, mi ecualización tiene ciertos niveles, pero de repente si te vas a zonas más de la periferia, un poco más de vivienda, tienen otro tipo de ecualizar los montos, pero básicamente tienes que tener un perfil económico, un proyecto que haga sentido y que esté dentro de los rangos de la empresa, y eso lo vas a entender una vez que estés en la cancha. El punto número 2 es que tienes que tener cierta preventa. No puedes ir al banco y pedirle plata si es que no has logrado tener esta área de marketing y tener cierta preventa. El punto número 3 diría que... el punto número 3 es tener a alguien con experiencia, porque a ti no te van a prestar la plata directamente. Tiene que haber alguien que haya hecho edificios, que esté con conocimiento y que esté dentro de tu equipo de preferencia. También podría ser que te asocies con una constructora que ya haya construido edificio y bajo su paraguas vas a poder entrar al banco. Y ahí hay otras cosas pequeñas, como que el terreno esté libre de gravámenes, porque el banco lo va a tener capturado como parte de la garantía, ¿no? Tienes que estar tú en el sistema financiero limpio, también no puedes estar con problemas en el sistema financiero. Muchas veces te piden que tengas algún tipo de patrimonio o algún colateral en caso falle y te van a pedir que pongas un poco de plata tú. Digamos que dividieras el financiamiento del proyecto en 3, ¿no? Un tercio va a ser preventa, un tercio va a ser banco y un tercio va a ser tuyo. Este tercio que va a ser tuyo va a ser terreno, que lo tienes que traer limpio, y un poco de plata. Y un poco de plata metí en la obra. De repente has tenido que excavar, has tenido que llegar a cimientos, has tenido que hacer tu cisterna, ¿no? Entonces, esa primera plata es tuya, cosa que la primera valorización del banco te va a ir parchando la plata que tú vas poniendo. Si tú pones, te parcha, tú pones, te parcha, y así vas llegando hasta que terminas tu edificio. Buenísimo. No funciona hipotecar el terreno. Javier, esa parte del apalancamiento es súper genial. Bonito, uno es saberlo, entender este proceso, porque cualquiera diría esto es imposible construir un multifamiliar porque se necesita más de medio millón de dólares, ¿no? Por completo. Y la verdad es que todo se trabaja en base a la estrategia, en base a dominar las finanzas, en base al apalancamiento, que es una palabra súper poderosa que siempre hablo en todo aspecto, porque convertirte en un gran referente también, en mi caso, me ha ayudado a crecer porque me ha apalancado de diferentes marcas personales. Por otro lado, me ha ayudado a empezar desde cero hace años en desarrollos horizontales, las cuales he empezado con 0 soles. Por otro lado, ahora estoy incursionando en la construcción de multifamiliares y la verdad que sucede lo mismo, es el apalancamiento. Y la mejor forma, hablaste del punto súper importante, del punto 3, el cual es súper potente, es alianzarte con otra inmobiliaria o con otro desarrollador que ya tiene la experiencia y para que puedas fusionarte y prácticamente, literal, tienes la misma preferencia para acceder a este crédito promotor. Otro de los aspectos súper importantes que te haya funcionado, Javier, en poder apalancarte de manera financiera. O sea, como te decía hace un rato, si tu empresa ya estás a cierto nivel, ahora hay fondos de inversión. ¿no? Fondos de inversión que pueden ayudarte y que no vas a necesitar el banco y que pueden acompañarte en el proceso. Si tu proyecto es chico, hay un método que se llama autoconstrucción, que también es bastante bueno, ¿no? De repente eso va a funcionar yo lo he hecho hasta con 10 departamentos, pero diría que funciona hasta con 6 departamentos, ¿no? Que los puedas prevender antes de empezar la obra
y que con la plata de los propietarios mismos, el primer pago que hacen, por ejemplo, va a ser para comprar tu terreno. Entonces tu terreno, que tú eras dueño 100%, vas a empezar a vender acciones y derechos del terreno. Y de ahí va a empezar el desarrollo del edificio, digamos, ¿no? Con esa primera parte que has captado de la venta de tu terreno, significa que el que te viene a comprar desde el día 1 ya es dueño de un porcentaje de terreno, con eso empiezas a avanzar. Ahora, si tienen efectivo, no necesitarías el banco, pero si vienen con crédito hipotecario, definitivamente vas a tener que entrar a un proceso con el banco, pero que va a ser mucho más sencillo que si tú eres una inmobiliaria como promotor y estás trayendo todo hacia tu empresa y de ahí estás vendiendo con factura, digamos, del terreno. Entonces, hay otros métodos, como tú sabes, son esto de encontrar fondos de inversión o vender en tipo autoconstrucción si tu proyecto es chico, pero yo creo que lo más usual ahorita es, y lo más fácil es usar al banco que tiene, ya saben lo que están haciendo, y al público, al mercado también le gusta que tú estés con un banco, porque finalmente el banco le da cierta seguridad de que han pasado los filtros necesarios. Otro de los aspectos súper importantes, obviamente el financiamiento, todo es un proceso, pero lo más importante es las ventas. El consejo que la capté tuyo y de Juan Maguiño, como siempre estamos en constante comunicación, siempre menciona la mejor forma de financiar un proyecto inmobiliario cuando tu equity sea cero o menor, o lo más mínimo, es preventa. Desde el momento que tú lanzas el proyecto, tú tienes tu propio equipo de comercial o netamente lo designas a un broker inmobiliario o alguna inmobiliaria de corretaje para que lo promueva tus proyectos. Mira, Heiner, la verdad es que en estos últimos 5 años, diría, la forma de venta, y te diría que en los últimos 3 años, la forma de vender ha cambiado muchísimo. Entonces, la pregunta que tú haces, si bien parece una pregunta general, va a depender de tu proyecto específico. Te explico. Si estás en una avenida o en una zona donde tu proyecto tiene exposición, ¿no? Y tu proyecto está expuesto al público en un sitio donde pasa gente o que hay concurrencia, puedes poner tu caseta en el mismo sitio, puedes poner un letrero, puedes poner algunas vallas, alguna publicidad en la zona, y con eso va a ser suficiente, creo yo, para que captes a los interesados, a los inversionistas, que son los que transitan por ahí. Pero si no estás en una zona de exposición, estás en una calle un poco escondida, estás en un barrio que no pasa tanta gente, vas a necesitar aliarte o hacer campañas, de repente, digamos que todavía no aliarte, pero vas a necesitar hacer campañas agresivas en las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, no sé, ahorita el TikTok está súper fuerte. Entonces, probablemente vas a requerir de especialistas que sepan cómo se mueve este mercado y que, en verdad, hacen los videos, hacen las imágenes, ponen la música, invierten, saben cuándo invertir, a dónde invertir, cuál es el público objetivo, y están detrás, ¿no? Entonces, sí podría decirte que es importante aliarse con una empresa de corretaje. Me parece que los corredores, muchos corredores ahorita están cada vez siendo más profesionales y más competitivos. Entonces sí es bueno apoyarse en una de esas, a menos, como te digo, que tengas mucha exposición en tu terreno y que no lo necesites. Ahora, si tú vas a poner una caseta de venta y tú vas a tener a una persona de tu empresa sentada en la caseta atendiendo a las personas, tienes que tener claro que esa persona tiene que ser una persona que tenga trato con el cliente, que pueda hacer empatía con el cliente y que no solamente sepa vender, sino que conozca el proyecto. Entonces ahí viene la segunda parte de la venta. Tú no solamente vas a vender un proyecto, sino que estás vendiendo quién es la constructora, cuándo, o sea, tiene que estar todo completo. Tus tiempos de respuesta tienen que estar completos, los papeles, tu brochure, tu contrato de separación, tu minuta, tu anexo, todo tiene que estar listo
para que cuando venga el interesado, tú le puedas dar la información que necesita. Y la otra es que cada interesado te va a pedir información, digamos, te van a pedir cierta información primero. No es que tú le dices todo el speech de, este es un departamento tal, sino que hay unos que primero van a querer ver precios, hay otros que primero van a querer ver el producto, hay otros que van a querer citarte e ir a conocer el sitio, hay otros que van a estar muy interesados en la constructora. Entonces tú tienes que estar, antes de salir a tu venta, armado, ¿no? Completamente, ¿no? Tú, si fueras un guerrero, vas a estar con tu armadura, con tu escudo, con tu espada, con tu daga, con todo, con tu casco, todo tiene que estar preparado para que cuando salgas a esta venta no se te escapen los clientes. Si tú no puedes hacer ventas rápidamente y lograr un éxito en las ventas rápidamente, es posible que tu proyecto empiece a perder velocidad, a perder momento y que te sea mucho más difícil en el tiempo levantarlo. De hecho que sí, ese es algo sumamente importante. Y qué bueno que lo hables desde ya la cancha, desde la experiencia, pues, ¿no? Javier, anhelo mucho tus consejos, la verdad. Es el mejor momento el día de hoy para nosotros aprender de cómo desarrollar proyectos multifamiliares a gran escala. Fíjese que, ¿y cómo te fue la experiencia llevando una empresa a la bolsa de valores, Javier? Coméntanos un poquito de eso. ¿Cuál fue tu experiencia, el proceso? La verdad, Heiner, que fue un trabajo en equipo. Fue un trabajo en equipo de toda la gente que estuvo ahí. Pensamos que lo íbamos a poder hacer en 6 meses y nos tomó más de un año. La empresa tenía que estar bien ordenada y bien catalogada en muchos aspectos. Digamos, en el aspecto laboral tenía tener todos tus contratos con todo tu personal al día, tenías que tener tus impuestos al día, tenías que tener estados auditados y tenías que tener cierto patrimonio para respaldar la emisión de bonos que estabas haciendo. Normalmente te pedían que tuvieras 3 veces el patrimonio que estabas pidiendo. Entonces, en ese caso, nosotros teníamos un bloque de oficinas que sumaban, digamos, $9 millones, más o menos es lo que teníamos en el patrimonio, y salimos a pedir 3 millones, más o menos, ¿no? Pero básicamente eso es. Lo bueno en ese momento fue que nuestra empresa, buen gobierno corporativo, ¿no? Un buen directorio, o sea, habían varios puntos que tenías que cumplir y nos hizo mejorar muchísimo el nivel de profesionales y el nivel de calidad de nuestra empresa. Y realmente salir a la bolsa de valores fue un éxito. Los ratios de intereses a comparación del mercado, de repente que te da pues un 9% más o menos para tu crédito promotor, acá lo logramos, me parece que a 4.25, o sea, realmente rompimos mercado y tuvimos una publicidad muy buena, salimos en los periódicos. La verdad que fue una buena hazaña, pero que tomó mucho tiempo y también requirió invertir por parte nuestra, no solamente a nuestros auditores contables, ¿no? a las empresas auditoras, que eran empresas de primera calidad, sino nosotros también sanear nuestra empresa como tal, ¿no? Salir un poco de la informalidad, digamos. Buenísimo. Javier, ¿qué errores ya no volverías a cometer ahora mismo, a diferencia de tu primer desarrollo inmobiliario? Repíteme, por favor, Heiner. Buenísimo. Perfecto. Hacía referencia a los errores. Tú sabes, todo se aprende de los errores. Y todo tiene un proceso, obviamente, para la experiencia la cual has obtenido ahorita mismo. Se te tuvo que costar muchos años de experiencia. Coméntame, ¿qué errores ya no volverías a cometer ahorita mismo en tu próximo desarrollo inmobiliario, a diferencia de tu primer proyecto inmobiliario? Mira, ya al principio de esta conversación dijimos un poco cuáles habían sido mis errores más grandes, ¿no? Yo diría que tu error más grande es comprar el terreno a un precio mayor al del mercado.
¿no? A veces tú, sí, si no tienes la plata para comprar el terreno y estás negociando en una sociedad con los dueños del terreno, a veces por entrar al proyecto les ofreces más de lo que deberías. Y como te digo, ese error lo vas a arrastrar en todo el proyecto y te va a ser muy difícil salir. Otro error importante es no tener un buen plano, no tener un plano completo, bien compatibilizado, y que a lo largo de la obra te empieces a dar cuenta que tienes vicios ocultos, que tienes fallas de diseño y que tienes que corregirlos en la marcha, y eso te va a producir retrasos y sobrecostos que se salen de tu presupuesto. Otro error es no tener buenos contratos, ¿no? Si es que vas a... Y contratos, digamos, con tu constructor principalmente, pero también con tus clientes, y especialmente que especifiquen cuáles son los acabados que tú estás dando, cuáles son las garantías que te toca dar, cuáles son las penalidades que tienes que hacer ¿no? y que estás dispuesto a dar para centrarlas y que no te vayan después a estar pidiendo grandes penalidades. Tienes que tener tus seguros también, ¿no? Tus seguros de obra, porque siempre hay un vecino, realmente siempre hay un vecino que te va a querer sacar plata y que va a decir que le rompiste su esto, que le ensuciaste o algo, y va a haber la forma de tratar de paralizarte la obra y sacarte plata, porque así pasa. Te van a tratar de denunciar penalmente porque incontables cosas cuando tú estás moviendo y moviendo capital, va a haber mucha gente que se va a querer sacar un pedazo de ti. Pero más allá de todos estos errores que son errores de la cancha y que definitivamente te diría que si estás empezando necesitas o a un socio o a un mentor. Si estás haciendo una empresa, si tu idea es tener una empresa y que la empresa en el tiempo perdure y traer todos los proyectos bajo esa empresa y vas a armar un equipo de gente, yo diría que lo más importante, el error que no tienes que cometer es despreciar a tu gente. O sea, tu gente te va, si tú eres un líder, no un jefe, que es lo que tú pregonas, y por eso te admiro, Jaime, porque tú pregonas liderazgo. Entonces, si tú eres un líder, cuando haya problemas y cuando haya ajuste y cuando haya tensión, tu gente te va a acompañar y van a ser un grupo compacto que llueve o truene y van a estar alineados con tu visión de empresa y trabajando contigo y sufriendo a la par que tú. En cambio, si tú eres un jefe que estás en la punta de tu oficina y todo el resto está abajo, en el momento que vengan problemas te vas a quedar sin personal, se te va a ir la persona, se te va a ir el abogado que conocía el caso de esto, se te va a ir el consultor que sabía que... Y se te va a empezar a ir desde la recepcionista que sabía quién era quiénes son toda la gente se va a empezar a abandonar tu barco y te vas a dar cuenta que la gente nueva que viene ni sabe y la tienes que entrenar y no te va a ayudar. Finalmente tú no estás solo, tú bien lo dijiste hace un rato, tú eres un equipo de gente. Entonces, ¿cómo tratas tú a ese equipo de gente? ¿Cómo te alineas tú? En mi empresa, en Tecton, teníamos una vez al mes reuniones de directorio donde entraban todo el equipo, desde el que hacía los mandados, Helve Reina, si alguna vez me escucha, lo saludo, el que hacía los mandados hasta los principales ingenieros, todos se reunían a escuchar qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las metas, cuáles eran la problemática, cuáles eran los retos que teníamos que hacer. Y muchas veces las soluciones o las ideas venían de la recepcionista o del tramitador. Y te sorprendería los aportes que puede hacer gente que no está dentro de tu rango de repente de visión, los aportes que pueden hacer para mejorar tu empresa. Entonces diría que de todos los errores que puedes cometer en tu empresa, el peor error es no respetar y cuidar a tu equipo de trabajo. Buenísimo. Hablabas del punto de liderazgo, cómo eso es tan potente, ¿no? Bueno, al final, al cabo, no solo potente, no,
no solo se trata de número de 2 personas, tampoco se trata de 5, se trata de un buen equipo de trabajo donde tienes ingenieros, tienes la parte comercial, aunque tu propio equipo no lo estés armando, pero necesitas de manera independiente de los demás o algún broker o alguna inmobiliaria generar contratos, amistad, acuerdos positivos. Y por otro lado, lo más importante, pues que no se trata de un producto el cual esto que está al paso, ¿no?, de poder comprarlo, sino se trata de brindar un producto de calidad, las cuales tiene un gran valor, y ese gran valor va a ser el refugio no solo de una persona, sino de una familia, donde de allí van a nacer nuevos profesionales. Es súper potente en la industria en la cual estamos, Javier. Es por eso que me apasiona. Yo sé que en algún momento te ha pasado también de que sientes esa adrenalina, sientes esa gratitud enorme al ver cómo van avanzando los desarrollos, cómo concretas, cómo lo cierras el proyecto, y eso es sumamente satisfactorio para nosotros los desarrolladores inmobiliarios. Y por otro lado, qué mejor estar compartiendo esta información con otros próximos, porque tú sabes que en esta vida estamos al paso. Uno no tiene la vida comprada. Un momento me puse a cuestionar, oye, ¿qué tan rápido pasa la vida? Entonces mejor, es por eso que algunos dicen, yo, ¿para qué hago eso? Mejor disfruto la vida, ¿no? Pero la vida es maravillosa ayudando, la vida es maravillosa prosperando, que eso es lo más bonito, donde tengas la comodidad, tengas la tranquilidad, tu paz es lo más importante. Y por otro lado, ver que otras personas también progresan. Ese es mi éxito para mí personalmente, ver cómo otros alumnos, como otros asesores que empezaron trabajando dentro de la empresa Jairos, ahora se han convertido en desarrolladores inmobiliarios. Y por otro lado, pues, qué mejor, me han permitido pisar diferentes tarimas, y bueno, tengo un pendiente hasta diciembre también en diferentes departamentos de nuestro querido país, en las cuales vamos a estar compartiendo contenido de valor, información de beneficio de muchos otros líderes. Siempre tengo en cuenta de que ese es el trabajo. Por eso que yo te felicito, ¿no? El tomarte tu tiempo y tener que grabar contenido de valor, eso demanda mucho esfuerzo. De hecho, hay mucha gente con las cuales no vas a encajar, y eso está bien. Tal vez no es su momento, tienen otra perspectiva, pero lo mejor de todo es que tú hagas las cosas, ¿no? Nada más un like. Por cada like que recibes, estás ayudando a 10 a 20 personas. O sea, no te enfoques en el like, como siempre digo a mi comunidad, ¿no? Enfócate en cuántas personas están viendo, en cuántas personas están poniendo en práctica, en cuántos están teniendo resultados aplicando lo que dices. Entonces, eso me ha impulsado mucho, y yo también te felicito, Javier, por ese aspecto, lo que vienes haciendo. TikTok me permitió conocerte, y bueno, espero reunirme pronto contigo y hablar más intensamente de estos temas súper importantes sobre desarrollo inmobiliario. Igualmente, yo la verdad que te respeto mucho, he visto tu contenido, y como te digo, una cosa es dar datos fríos y otra cosa es preocuparte por las personas, y la sincera intención de ayudar y de ayudar y crear comunidad es lo que yo creo que nos iguala, ¿no? Yo te digo a ti, con este espíritu de ayudar a la gente, ¿no? Y en verdad, personalmente a mí, cuando veo un proyecto que se ha quedado a la mitad, o que los departamentos son feos, o que pienso que qué pena tanto esfuerzo, tantos años, tanta plata metida para que el producto no haya despegado, ¿no? Y no le hace bien encima al mercado, ¿no? Tener un proyecto que no se vende, tener una construcción que se ha quedado a la mitad, no nos hace bien a nadie. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque finalmente todos somos una comunidad. Es como hay una historia de una persona que siempre ganaba su concurso de la mejor calabaza, ¿no? El granjero tenía su mejor calabaza y siempre se ganaba su premio a la mejor calabaza. Entonces, cuando ganaba su premio, iba con las semillas de calabaza y las repartía a todos sus vecinos. Todo el mundo tenía las semillas de la mejor calabaza. Y le preguntaron, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? O sea, te van a ganar si estás repartiendo la mejor semilla de tu calabaza. Estás loco. El tipo le dice, te das cuenta acá que hay un tema de polinización. O sea, si mis vecinos no tienen buenos sembríos de calabaza, van a bajarle el nivel a mi producto. Yo necesito que mis vecinos tengan buenas producciones, porque finalmente se va a polinizar y mi calabaza va a tener oportunidad de prosperar más que si mis vecinos fueran mediocres. Y esa yo creo que es una
una forma de pensar que la gente no se da cuenta. Si tu entorno está floreciendo, eso te va a impulsar a ti para florecer y destacar más todavía. Si tú eres mediocre, obviamente te van a pasar por arriba y te vas a quedar ahí, pero si eres una persona que trabajas y que le estás metiendo y tus vecinos están bien, te van a levantar a ti también, te van a ayudar y todo va a ser un entorno positivo. Y encima, ¿a quién le conviene tener un entorno negativo, un mercado que no florece, un mercado apagado? A nadie le conviene eso. Entonces, no solamente por tu propia voluntad y por tu propia intención de ayudar, sino que si lo miras fríamente, es importante también que tu entorno, tu mercado, también se eleve junto contigo. Te será más difícil de repente, tendrás que estar más enfocado, tendrás que ser más específico. Bueno, pues ahí también está el tema de progresar, de superarse a sí mismo. Esa es. Qué buena, sabia Sí. palabra, Javier. Definitivamente, no cabe duda esa tremenda información que nos has brindado el día de hoy. Uy, fíjate qué rápido ha pasado el tiempo, ya casi que llevamos a la hora. Este es algo extraordinario, eso significa que hemos pasado un momento sumamente agradable. Bueno, pues ampliamos un poco más este tema, una pregunta más para terminar este bonito entrenamiento el día de hoy sobre proyectos multifamiliares. ¿Cuál sería el consejo más importante que tú le recomiendas a los que están empezando en desarrollos inmobiliarios verticales? Yo diría que tu producto, tú vendes un producto, ¿no? El panadero vende pan, ¿cierto? Tú vendes departamentos, digamos. Entonces, tú tienes que hacer un producto en el cual tú vivirías contento. Porque finalmente eso es lo que te van a comprar, un sitio donde vivir. Entonces, no puedes hacer un producto en el cual no vivirías o el cual así nomás. Realmente tienes que estar preocupado en hacer el mejor producto que puedas hacer. Obviamente vas a tratar de sacarle el máximo provecho económico, financiero, sí, ok, ¿no? Pero tiene que haber una parte que tú digas que más allá de los rangos, la utilidad, la rentabilidad, tiene que haber un tema de hacer un producto que sea lo mejor que puedas hacer, ¿no? Realmente con entrega, con corazón, y eso de alguna forma como que espiritualmente te va a proteger y va a hacer que tu producto tenga éxito. Quizás no le vas a sacar el último centavo a la operación, ok, no es necesario que le saques el último centavo a la operación. Lo que es importante es que hagas el mejor producto posible dentro de los márgenes, el mejor producto posible y uno que si llega el caso, tú podrías tranquilamente vivir tú con tu familia en ese espacio. Yo creo que eso es lo más importante, preocuparse de la calidad. Nunca hacer productos mediocres. Tú haces el mejor producto, la mejor calidad posible dentro de los parámetros en los que estás. Das lo mejor posible. Buenísimo. ¿Te ha pasado algún caso en particular, Javier, de que los parámetros no te ha permitido construir lo que tú tenías previsto, por ejemplo, de 15 pisos? Tenías previsto, pero nada más los parámetros alcanzan 12. Incluso hace poquito, Heiner, estoy haciendo ahorita un proyecto en Chacarilla y cambia el alcalde y ¿no? Bruce, digamos, y inmediatamente nos suspendió las licencias y nos forzó a bajar un piso al proyecto que ya teníamos aprobado con licencia de obra. Entonces, wow. yo entiendo a Bruce, digamos, porque Bruce está oponiéndose a un decreto de ley que se dio con el gobierno de Pedro Castillo, donde se permitió que en cualquier distrito se hiciera mi vivienda. Entonces, en lugares donde podías hacer 10, 11, 12 pisos, de repente aparecieron edificios de 20. Entonces, ok, yo entiendo que ese decreto de ley que se ha impuesto a toda la estructura, digamos, de zonificación del ministerio y todo lo que se tenía, rompió el mercado y era algo malo. Pero en mi caso, no habíamos usado nada de esto de vivienda, sino estábamos dentro de las normas de edificio green, edificio verde y frente a parque y todo, y habíamos logrado aprobar con licencia y nos reducen
el, el tamaño del edificio y obviamente eso perjudicó pues notablemente toda la operación que ya la teníamos comprada, un terreno comprado y todo. Eh, Fuera de eso, que es un caso particular, yo diría que el mayor obstáculo con el cual nos topamos para desarrollar un edificio son los estacionamientos. Los estacionamientos realmente te marcan la cantidad de departamentos que vas a poder hacer y eso te va a limitar. De repente tú quisieras hacer departamentos más chicos, ¿no? Departamentos de 90 metros o de 100 metros o de 70 o 60 o lo que sea, y por esta dotación de estacionamientos tienes que agarrar dos departamentos de 60 y volverlo a uno de 120, y el mercado a veces no te absorbe ese tamaño de departamentos. Entonces tienes que bajarle el precio para que te lo absorba. Entonces estás vendiendo por metro cuadrado a un nivel menor del que hubieras podido ser si los estacionamientos no fueran tan exigidos en algunos distritos. El estacionamiento igual es un tema complicado, ¿no? Yo la verdad que creo que esto no se va a mejorar a menos que haya un sistema de transporte público mucho mejor al que tenemos. Vemos que esa es una de las mayores limitaciones que yo veo, más que las alturas, la dotación de estacionamientos es, sobre todo en Lima Top y Lima Moderna, ¿no? Javier, a ver, descuidábamos un punto súper importante, justo llegaba a un punto donde estaba descuidando, que es parte de la norma, ¿correcto? Explícanos parte de la norma, las cuales, o del Reglamento Nacional de Edificaciones, las cuales pues, nos permite, y ahí está estipulado, de cuántos cuántos espacios de estacionamiento tenemos que dejar de acuerdo al número de edificaciones. Sí, realmente, digamos, ahorita Surco el otro día estaba mirando un parámetro de Surco y me pedían 3 estacionamientos por vivienda. Y teníamos un terreno que era bonito, que quedaba en esquina, 3 estacionamientos por vivienda. Entonces, es imposible construir un edificio cuya dotación de estacionamientos son 3 por vivienda. O sea, no puedes hacer tantos sótanos como para suplir la cantidad de departamentos. Ya no te sale la cuenta y ese terreno va a estar perdido o solamente lo vas a poder cambiar por casa, digamos. No vas a poder hacer un desarrollo porque la exigencia de estacionamiento no te da. Entonces ahí por eso decía en un momento de esta conversación que, digamos, 3 viviendas por 2 estacionamientos camina. 3 viviendas por un estacionamiento también camina. Terrenos en esquina, digamos, con parámetro de mi vivienda también camina. Pero conforme te vas acercando a Lima Moderna, a Lima Top, la dotación de estacionamientos es cada vez más intensa y los terrenos necesitan ser mucho más grandes para poder cumplir esta demanda. Entonces, de todas las, digamos que son 3 aspectos que tú miras en el terreno, ¿no? El área libre, primero la altura. Perfecto, la altura, tengo 10 pisos. El área libre, ya 30%. Y los estacionamientos. Entonces, muchas veces tienes una excelente altura, tienes un buen rango de área libre, pero el estacionamiento no te permite desarrollar a su totalidad la capacidad del terreno. Claro. Creo que ese es el punto más crítico con los cuales nos encontramos ahorita. Parte de la edificación que pasa siempre. Y bueno, tú como arquitecto, en base a la experiencia, siempre hay mucho, la verdad, que aprender en estos temas. Bueno, mi querido Javier, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la voluntad y sobre todo por la información de que nos has compartido el día de hoy en este bonito entrenamiento que ha sido pues directamente para toda la comunidad. Y todo lo que están viendo, por favor, ayúdenos en poder compartirlo con su amigo, con su socio. Y lo más importante es su perfil. Siempre denle una miradita a este valioso video que el día de hoy, si tú te estás dedicando a lo que es a la estructura de edificaciones multifamiliares o pues estás pensando empezar en este maravilloso mundo de los bienes raíces. Lo más importante, ¿cuál sería el consejo, Javier, para los inversionistas? Porque no todos lo compran un departamento para vivir, sino como inversión para alquilarlo. ¿Cuál es el mejor momento para invertir en un departamento? ¿Cuáles son las cualidades que debe elegir para poder tener una alta rentabilidad en
con el paso del tiempo, obviamente? Es una pregunta compleja la que hace Heiner en este momento, porque tienes que ver específicamente cuáles son las oportunidades y hay distintos nichos de mercado. Si realmente quieres lucrar, digamos, y tener rentabilidad de una inversión inmobiliaria y tienes un capital, sería interesante que te vayas con alguien como tú, digamos, que estás haciendo emprendimientos inmobiliarios, inviertas en tu emprendimiento a cambio de unas unidades inmobiliarias a un precio preferencial. Entonces ahí tu retorno, tu plazo de retorno se va a cortar muchísimo y vas a poder quedarte con estos bienes inmuebles. Si no puedes invertir con alguien como tú, por ejemplo, otra opción sería comprar en preventa a una empresa que sea seria y a la cual puedas, especialmente en los primeros momentos de la preventa, que son los que ahí están las mayores ofertas, y que la inmobiliaria digamos, responsable te dé estas capacidades. Además, vas a escoger el mejor inmueble, el que más te conviene, y puedes pedir algunas bollerías, aparte de tu descuento. Diría que eso, y para los que no son tan agresivos en sus inversiones, ¿no? y van un poco más seguro, es importante que entiendan que invertir en un inmueble es una inversión a largo plazo y es la inversión más sólida, más constante, más tangible. Poner la plata en el banco puede venir inflación, puede quebrar el banco, te pueden robar, mil cosas te pueden pasar con tu plata en el banco. Lo mismo te puede pasar en los fondos de inversión. En cambio, tu inmueble es bien difícil que cuando has comprado un inmueble en el tiempo le pase algo. Normalmente, tú compras un inmueble ahorita y a los 20 años va a haber subido su valor por consolidación de la zona, ¿no? Entonces, tienes que pensar que tu inversión ¿no? en inmuebles es una inversión a largo plazo. Otras opciones, de repente, si es que eres bien agresivo, es aliarte con alguien que haga remates judiciales, que esté en remates y de repente ahí captar ciertas oportunidades. Igual es un riesgo. Yo personalmente prefiero irme a rutas más seguras, como invertiría contigo, por ejemplo, ¿no? Te diría qué proyecto estás. Lo analizaría, trataría de invertir contigo y que me des a cambio, en lugar de que me pagues retorno, que me des a cambio unidades inmobiliarias a precio referencial, ¿no? Por ahí sería. Correcto. Sabemos, obviamente, como inversión es totalmente diferente, ¿no? Uno de los consejos que siempre brindo a toda la comunidad de inversionistas es que inviertan en preventa también, porque allí de inmediato, en cuanto se entregue la obra, o sea, ya están rentabilizando si es que lo quieren comprar y vender. O si lo quieren para alquiler, obviamente hay que tener un fuerte capital para que esté allí trabajando por años, ¿no? Porque recuerda, un alquiler se recupera en tiempo. Entonces, eso también hay cuando un inversionista capitalizado puede hacer eso, ¿no? Así es. Ahí también hay un par de modalidades que diría, ¿no? Hay una que es un contrato de venta, digamos, si tuvieras la plata en efectivo, por ejemplo, que hagas una venta y que puedas ceder tu posición contractual después. Entonces no llega a estar en tus manos realmente el inmueble para que no tengas que pagar los alcabalas, ¿no? y la rentabilidad, sino que lo tengas como que suspendido y cuando venga el comprador final te sales tú de la operación y se la pasas y no tienes que pagar ese extra, ¿no? Pero si no tienes la plata al contado y estás comprando o de repente quieres asegurarte porque te lo quieres quedar y quieres que sea más a largo plazo, mi recomendación sería que entres con el banco y saques un crédito hipotecario por lo menos de un 10 o 15%. Cosa que el banco, a través de ese crédito hipotecario, por más que sea una parte muy chiquita del crédito que estás sacando, pero vas a entrar dentro de la operación del banco y de cierta forma, si hubiera algún problema con la inmobiliaria, vas a tener la espalda, el respaldo del banco que te va a respetar la operación. Entonces, por más que tú tengas toda la plata al contado y lo quieras comprar en este momento y te lo quieras quedar
para alquilarlo después o como patrimonio, mientras está la obra y antes de la independización, un poquito, un pelito, sácale al banco tu crédito hipotecario, ¿no? Y si quieres pagarlo una vez que esté independizado, lo pagas 100%, lo cierras. Pero el banco te acompañó y fue tu sombrilla en el proceso de construcción. Javier, ¿cuál sería tu recomendación? Sabemos, bueno, el consejo de Robert Kiyosaki en Estados Unidos, por ejemplo, funciona muy bien apalancarse del banco, obviamente. ¿Por qué? Porque la tasa es sumamente baja, un 5%, un 3% anual. Eso es sumamente espectacular. Sacan el dinero, compran una casa, hipotecan la casa y pagan mensual con los mismos alquileres y todavía les queda una parte. Entonces, eso funciona muy bien en Estados Unidos. ¿Qué consejo le darías a los inversionistas si es que hacen esta operación en Perú? Lo que pasa es que, como bien dices, acá las tasas no son del 5%, ¿no? Acá las tasas son, bueno, ahorita me parece que están en 8,90, 9%. Entonces, si realmente quieres hacer una operación de esas, tu cuota inicial para el departamento va a tener que ser mayor de 10%, 20%. O sea, trata de venir con una cuota inicial de repente de 30 o 40%. Trata de comprar en preventa, esa es otra particularidad. Y si tu flujo disponible por mes es de 11, digamos, que tu crédito hipotecario sea de 10, cosa que pagas 11 y empiezas a restar intereses, a amortizar intereses que ya no te los van a cobrar, empiezas a ganarle a la operación. Entonces, diría que por ahí va. Personalmente, no confío mucho en Airbnb, o sea, son buenos, no puedo negar que son buenos, pero no tienen la legalidad, que te protege cuando tienes contratos peruanos. Entonces, si no se ha visto mucho todavía, pero si alguien de Airbnb se queda en tu propiedad, estás menos armado, ¿no?, para sacarlo en un proceso judicial peruano que cuando viene Airbnb, que es otro tipo de plataforma con otro tipo de contrato. Entonces, no calcularía mis retornos con Airbnb, los calcularía en un mercado real en el que alquilas por año o por 2 años y haría mi flujo de caja según esos valores y no proyectar nada que Airbnb, que paga un poco más, me va a cubrir los costos. Y la otra es, por ejemplo, que en zonas como Barranco, en la zona de Grau, que han hecho un montón de edificios muy altos y de departamentos muy chiquitos, rápidamente se ha saturado la zona. Entonces las proyecciones de retorno que podías haber tenido a la hora que han entrado tantos proyectos a la misma vez, ya están bajando la rentabilidad y la demanda de ese sector, que son 3, 4 cuadras, ¿no? Entonces, esas 3, 4 cuadras se han llenado de departamentos en un ratito, en 2 o 3 años o 4 años, se han llenado de departamentos que tienen más o menos la misma oferta. Entonces, hay que ver cada caso específico, pero digamos que en este caso la ubicación y el tiempo han sido importantes. Buenísimo. Lo máximo, qué buen consejo, Javier. La verdad, súper contento el día de hoy de haber estado conversando contigo este tiempo. Agradezco mucho tu voluntad. Y bueno, pues, muchísimas gracias. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué proyectos tienes preparado para el mercado? ¿Cuál es la posición? Si alguien necesita ponerse en contacto para un asesoramiento contigo, ¿cómo te encuentran? De los proyectos que tengo para futuro, tú sabes que hay veces que tú los dices y se caen, entonces prefiero mantenerlos cerrados, ¿no? Digamos, hasta que vayan saliendo. Igual ahorita no estoy teniendo una empresa que quiero promocionar, porque lo que estoy haciendo es armando sociedades por proyecto y básicamente lo que me interesa ahorita es ir captando distintos negocios y ir ampliando mi network con gente como tú, por ejemplo, que está viendo otros sectores del mercado, otro tipo de network y ampliar eso. Por eso esta conversación contigo para mí es tan nutritiva.
Estoy en TikTok, me parece que estoy como Navarro Tizoc. Mis otras plataformas no las tengo, he tenido un hackeo de mis cuentas ahí. Tú sabes que cuando llegas a cierto nivel te empiezan, de repente empiezas a generar envidia y enemigos, entonces por ahí me han hackeado mis cuentas, me han borrado, entonces esas cuentas no las tengo. Si se quieren comunicar, yo diría que en TikTok ahí estoy metiendo un montón de información, ¿no? Diariamente estoy haciendo un TikTok, disculpen, los que los han visto son bien precarios, no tengo ningún aparato, yo abro el TikTok y prácticamente hablo lo que pienso en ese momento. Y sí, lo que me interesa es asociarme con gente como tú, por ejemplo, ¿no? Que tiene un proyecto y ver por espacio, ¿no? Por oportunidad y entrar y que tú seas el que das la cara, ¿no? Y yo de repente estar como un socio silencioso detrás de la operación. Quiero agradecerte nuevamente, Heiner. De verdad que admiro tu trabajo y la pasión y la entrega que haces con tu gente. Me da mucho gusto cómo estás aportando valor y siendo un mentor para un montón de personas, ¿no? Como te digo, cuando yo empecé este negocio no había mentores, no había de dónde sacar experiencia y uno la tiene que sacar a punta de caídas y de errores y de malos tragos y todo eso. Entonces, lo que tú estás haciendo y un poco lo que yo estoy haciendo y lo que está haciendo nuestro amigo en común, Juan Mariño, es dar a la gente estos conocimientos que son, en mi caso, son 2 décadas de conocimiento, un poco más de 2 décadas de conocimiento que las estoy tratando de poner al público para que no tengan que pasar por toda esta vía crucis, digamos, que es empezar. Entonces, si alguien está empezando, consigan su mentor, me parece que Género puede ser un buen mentor, ¿no? Tengan un mentor que los pueda acompañar y no lo hagan ustedes solos porque hay tantos espacios donde uno puede equivocarse que realmente tener un mentor al lado es una cosa que te va a ahorrar mucho tiempo, muchos sinsabores y te va a acompañar, ¿no? Te va a acompañar a que tengas el éxito en tu operación. Gracias, muy agradecido. Siento una gratitud enorme por sus palabras, mi querido Javier. Y bueno, pues estamos en contacto. Agradecidos a todos. Bueno, el día de hoy estuvo por aquí viéndonos un gran amigo y mentor también, Juan Maguiño. Saludos a ese gran maestro. Saludos, Keila. Saludos. Excelente, como siempre, éxitos, la buena vibra para ti. Bueno, saludos, Víctor. Saludos, Rocky Amarillo, mi querido hermano. ¿Cómo estás? Impresionante. Dice, saludos desde la hermosa ciudad de Tarapoto. Lo máximo. Un abrazo gigante para todos los que han venido conectándose, compartiendo esta transmisión. Tarapoto es una super ciudad, está recontra pujante. Yo creo que Tarapoto va a darla ahora en los siguientes 10 años, va a estar dando la hora Tarapoto. Es más, y si logran hacer ese puente que cruza el Marañón, creo que es hacia la Laguna Azul, Tarapoto se dispara. No va a haber comparación. He puesto el ojo bien claro, Tarapoto. Bueno, estoy desarrollando una habilitación urbana ya juntamente con otros socios. Bueno, este es el segundo proyecto porque hace 2 años intenté abrir uno, pero sucedió un caso inesperado, un accidente, la cual esto quedó en stop. Pero abrimos el segundo proyecto con éxito y la verdad es que Tarapoto mueve mucho el turismo y tú sabes que las tendencias inmobiliarias son los parques temáticos, son las casas de campo, son las cabañas, son los restaurantes campestres, son la naturaleza, una conexión con la naturaleza. Y eso es Tarapoto, la ciudad más hermosa, más segura, con más atractivos turísticos y que no Perú. Tiene un clima espectacular Tarapoto, ¿no? Es calor, pero no te ajocha, no te pican los mosquitos. Tienes la selva a un paso, la verdad que excelente. Saludos a la gente de Tarapoto. Saludos, mi querido Rocky. Linda ciudad. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por este momento. Y bueno, estaremos en un espacio para hacer un nuevo entrenamiento sobre desarrollo inmobiliario.